Muy buenos días, querido público. Nos encontramos un día más en una edición de los desayunos digitales del Bierzo Digital. Hoy con una ponferradina de pro, además de zona vieja, ¿verdad? Mabel Fernández, muy buenas. Buenos días. Y nada, estamos en los salones del Hotel La C, que colabora con nosotros, y con el patrocinio, como no, de Caja Rural. Y ya sin más, si os parece, también estamos aquí con nuestra compañera Sonia Bardón. Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días. Que te olvidaba, ya me embalaba. Y bueno, pues sin más empezamos esta charla distendida en lo que consisten nuestros cafés, ¿no?, de por la mañana. Mabel recientemente presentó su dimisión como concejala y de consejera del ente comarcal, porque ha sido elegida procuradora regional en las Cortes de Castilla y León, que bueno, pues para un berciano siempre es un hecho noticioso. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Bueno, a ver, empezar algo nuevo siempre es un reto. Es un reto. Yo vengo de lo municipal me gustaba mucho. Eso es así, me gustaba mucho el trato con la gente, pero es un reto ilusionante, porque ahora se va a tratar de trabajar quizás desde algo más, voy a trabajar también para la gente, se va a trabajar pudiendo cambiar cosas, pudiendo protestar por todo lo que se ha olvidado en esta tierra. Yo he visto, pues eso, desde lo municipal, lo que se ha olvidado, en este caso Ponferrada, pero he visto lo que está olvidada todo el Bierzo, lo que están olvidados los servicios públicos, cómo están olvidadas las infraestructuras. Entonces, afronto esto como una forma de llegar a las Cortes de Castilla y León y poder protestar por ello, poder que se oiga esa voz, que se pueda hacer algo por medio de, bueno, pues de lo que podamos hacer desde la oposición, que creemos que está claro que nos va a tocar ser oposición, que podamos presentar iniciativas, que podamos remover un poco todo ese entramado que tiene la Junta de Castilla y León, que incluso desde Europa se les está diciendo que no es justo como se está tratando al Bierzo. Lo han hecho ahora mismo con el hospital, ¿no? Que no es justo el acceso a los servicios públicos que está teniendo esta zona. Entonces, lo afronto con mucha ilusión, pero sé que nos queda muchísimo trabajo. Ahora mismo estamos inmersos en un ambiente de negociación para alcanzar los pactos que traten de dar estabilidad al nuevo gobierno. ¿Le preocupa ese ambiente de pactos, a lo que se pueda llegar, que haya lo más probable que haya uno entre PP y Vox? ¿Debería haber alguna línea roja? Sí, nos preocupa, porque cuando se pacta con la ultraderecha, cuando se pacta con Vox, el Partido Popular nunca pone líneas rojas, y lo primero que se pone, lo primero que se decide es sobre la mujer y sobre la inmigración. Y la mujer es lo primero que se deja aparte. Es decir, la ley de violencia contra las mujeres o la inmigración, eso es lo primero que se expone, vale, lo dejamos aparte. Entonces nos preocupa muchísimo, porque, bueno, eso, si partimos de que eso ya se va a dejar, ya no vamos a tener ley contra la violencia de género, no vamos a tener una ley, o no vamos a desarrollar en Castilla y León esa ley contra la inmigración. Nos preocupa luego, pues, la cultura, nos preocupan, estamos viendo un poco lo que pasa en el mundo, que nos están diciendo, oiga, estamos gastando, nos lo está diciendo Trump, tenemos que gastar en esto de la guerra, no estamos para gastar en educación, o no estamos para gastar en sanidad. Pues aquí Vox nos lo está diciendo. O sea, no están engañando, están hablando de eso también. Entonces nos preocupa muchísimo los pactos, porque a partir de ahí se va a hacer un presupuesto
y no sabemos cuál es el margen. Después presentaremos, cuando llegue ese momento, pues presentaremos pues, iniciativas, presentaremos lo que se pueda hacer, ¿no? Pero cuando siempre están negociando, lo primero con lo que se negocia es con la mujer y con los inmigrantes. Entonces, esa línea roja que sería para nosotros, para el Partido Socialista, el Partido Popular no la tiene. Entonces, es muy preocupante. En la legislatura anterior se rompió ese pacto a los 2 años. ¿Se ve cierta estabilidad o se teme que tampoco en esta ocasión se cumplan los 4 años? Bueno, el presidente Mañueco está negociando con ellos. Con nosotros fue bastante claro en la primera reunión. Dijo que son su preferencia, evidentemente, nos lo dijo así, y que les ha pedido pues que al menos, además lo ha dicho públicamente, o sea, no estoy diciendo nada que no haya dicho él, que al menos mantengan 2 presupuestos. Eso es lo que les ha pedido. Entonces, bueno, no sé a los acuerdos que llegarán. Eso es lo que ha pedido. A nosotros nos parece muy preocupante. Y otros pactos, salvando las diferencias, ¿el pacto municipal entre PP y Coalición por el Bierzo goza de buena salud? ¿O? Bueno, tampoco nos corresponde a nosotros decirlo. Hasta ahora, bueno, pues se entendían y tienen un pacto y imagino que llegarán hasta el final. Queda un año para las siguientes elecciones municipales, llegarán hasta el final. Con nosotros, bueno, pues en el anterior mandato llegaron hasta el final y los pactos se suelen cumplir. Una pregunta quizás que envuelve varias en sí. Un poco el balance a la hora de salir del ayuntamiento, de qué cosas se quedaron en el tintero y que les hubiese gustado pues verlas culminadas cuando se gobernó o incluso en la oposición, ¿no? Y qué logros, a lo mejor estaba usted un poco pues orgullosa de ello. Y luego también esos análisis un poco actual de la situación económica, que es un poco su área actual del equipo de gobierno del PP y de Coalición por el Bierzo, que bueno, que ustedes han denunciado muchas veces falta de transparencia en contratos menores, lo de la tesorería negativa, en fin, el endeudamiento o la crisis, digamos, presupuestaria que existe. Contéstenos un poquillo. Un poco. A las 2 cosas. A ver, el primer mandato, cuando entramos en el 19, la situación económica del ayuntamiento era preocupante. No lo decíamos nosotros teníamos un informe del Consejo de Cuentas y yo recuerdo la primera reunión cuando pues, el alcalde dijo tú vas a llevar Hacienda, y la primera reunión la tuvimos con tesorero e interventora y nos plantearon las cuentas y recuerdo que dije pero ¿qué me has dado? ¿Dónde me has metido? ¿No? Porque había un informe pues, demoledor que decía hay que deshacerse de todos, era del Consejo de Cuentas, presidido por el señor Amilibia, que no es sospechoso de ser de nuestra cuerda, ¿no? Que decía que había que deshacerse, bueno, pues del INFE, de Pongesur, del patronato del Mundial de Ciclismo, es decir, había que deshacerse de todos esos entes que estaban alrededor de lo que era el ayuntamiento y que realmente tenían una carga muy importante y que el ayuntamiento tenía un plan de ajuste que significaba que, bueno, pues que en el 2012 se habían endeudado por encima de las posibilidades, que se habían realizado gastos el 99,9%, recuerdo ese dato que, bueno, pues el 99,9%, que era el 100% de los gastos se habían hecho sin el procedimiento adecuado, es decir, se había gastado y nadie había decidido que se podía hacer, es decir, se había gastado y luego se había pasado el gasto y la intervención decía, bueno, pero es que no hay dinero para esto, ¿no? Entonces todo eso había pasado por un Consejo de Cuentas y se había decidido que el ayuntamiento tenía que intervenir. Entonces esa era la situación. Entonces, evidentemente, nos tuvimos que poner manos a la obra.
¿no? O sea, estuvo a punto de ser intervenido el ayuntamiento. En el 2012. En el 2012, eso dice el informe del Consejo de Cuentas, que vamos, es verdad que es muy extenso, pero que aconsejo, bueno, yo lo leí porque reconozco que me asusté cuando vi aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues había una deuda pues enorme que reconozco, por ejemplo, que Gloria Fernández Merayo ya empezó a reducir. Es verdad que ella ya había empezado a reducir y a no gastar. Eso se le reconoce porque, bueno, la situación del ayuntamiento era mala, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a disolver todos esos entes. Aparece la pandemia, que yo siempre digo que es verdad que fue un año perdido, pero que luego nos dio la posibilidad también de acceder a fondos que nos ayudaron a luego invertir en la ciudad. O sea, lo tomamos así como una posibilidad que pudimos aprovechar, ¿no? Entonces, disolvimos Pongesur, no sin pocas dificultades, sin que nos costara nada, que la amenaza era, nos va a costar 8 millones de IVA. Es verdad que lo estudiamos mucho, pero no nos costó nada. Disolvimos el INFE, todo se municipalizó, el INFE, Formación y Empleo, ahora es municipal y todas esas tareas se hacen desde el ayuntamiento. Se municipalizó recaudación, que es algo vital y estaba externalizado, es decir, recaudación del ayuntamiento lo llevaba una empresa externa, algo que era, bueno, pues, y se empezó a reducir deuda, de forma que en el 2022, en principio, ya íbamos a salir del plan de ajuste, ¿no? En el 2022 vino a Milibia en visita al ayuntamiento y delante de todos los grupos, que bueno, eso es verdad que nos dio cierto orgullo, porque lo dijo delante de todos, nos reunimos todos, y reconoció, dijo, esto está muy bien, esto se ha hecho muy bien, se ha reducido muchísimo la deuda, habíamos bajado pues, a un mínimo histórico en aquel momento, se ha reducido mucho y se han eliminado todos los entes autónomos alrededor del ayuntamiento. Esto se ha hecho muy bien. No se puede salir del plan de ajuste porque hay todavía deuda que generó, que era del 2004, todavía hay deuda del 2004 que está sin pagar, pero es lo único que todavía permanece del plan de ajuste, ¿no? Pero el resto está muy bien, y lo dijo a Milibia, y lo puso en un plan de ajuste. De eso estamos orgullosos. Y entonces, bueno, pues cuando nos vamos en 2023, queda una situación saneada, evidentemente ahí están los números que tiene Tesorería, ¿no? Queda una situación muy saneada, un mínimo histórico de deuda, queda una situación de, bueno, pues un superávit importante dentro de la caja del ayuntamiento. Entonces, de eso estamos orgullosos. ¿De qué estamos orgullosos? Bueno, estamos orgullosos de todo ese dinero que vino de Europa, que fuimos a pelear, porque también recuerdo una visita a Europa que nos dijeron que a Olegario le sigue doliendo, ¿no?, lo de los viajes improductivos, porque es verdad que nos lo fuimos a trabajar, nos premiaron aquel proyecto de destino turístico, de turismo sostenible, ¿no? Nos lo premiaron, lo tuvimos que presentar en Europa, se están haciendo todavía cosillas, aunque se han modificado algunas que no nos gustan, pero bueno. Y, por ejemplo, pusimos en funcionamiento la zona de bajas emisiones, que hace 15 días también el Consejo de Cuentas ha dicho, Ponferrada en Castilla y León hay solamente dos ciudades que tienen en funcionamiento y bien la zona de bajas emisiones. Una es Ponferrada. Hombre, pues está bien. Han cumplido, ¿no? Hemos cumplido. Eso está muy bien. Y además es una zona de bajas emisiones que es la nuestra. O sea, no se modificó. Hemos ayudado a aprobarla, no nos dio tiempo a aprobarla, porque todo esto llevaba unos plazos y, bueno, pues en el 2023 pues no gobernamos y no nos dio tiempo a aprobarla. Pero sí que apoyamos al actual equipo de gobierno a que se pusiera en funcionamiento, y es nuestra zona de bajas emisiones, la misma, porque no podía ser otra, era la que marcaban los estudios,
Y eso está bien, ¿no? Que el Consejo de Cuentas diga bien por Ponferrada, ole por Ponferrada, que cumplió, ¿no? Y eso también es nuestro, tenemos que verlo. ¿Qué se nos quedaron? Se nos quedaron cosas pues a medias, como todas estas, porque empezamos proyectos como las viviendas y han quedado ahí, luego apoyamos los presupuestos del 24 y no se han terminado, no se han pues no se han iniciado, por decirlo de alguna manera, esperemos que se cumplan, se nos han quedado cosas, claro, pero bueno, estamos contentos con la gestión económica nuestra y con los proyectos que iniciamos en la ciudad. Teníamos un modelo de ciudad, un modelo que se puso en marcha y que sigue siendo el modelo de ciudad que han seguido, afortunadamente, con algunos proyectos como el Anillo Verde o el proyecto de sostenibilidad turística o la zona de bajas emisiones. Aludí ahora al tema de los presupuestos que están prorrogados, los de 2024. ¿Es viable que se desbloqueen de alguna manera, que salgan adelante? ¿Qué condiciones, recuérdenos qué condiciones hay que cumplir para que esas cuentas salgan adelante? A ver, a día de hoy van a ser muy difíciles. Lo que hemos visto hasta ahora, en este último año, ni tan siquiera se habían sentado, nos habían llamado para negociarlos. Pero habría que cumplir todo lo que en el 24 pues propusimos y nos dijeron que se iba a cumplir. Es decir, hay una serie de obras en el medio rural que no se han hecho, las viviendas sociales, las viviendas que no... Juveniles también, que están también, ahí en cimientos. Efectivamente, las juvenil. Todo eso no se ha hecho. Incluso algún área recreativa en Cuatro Vientos, que tampoco se ha hecho. El saneamiento en Fuentes Nuevas, que tampoco se ha hecho. Es decir, todo eso se pactó, se negoció en los del 24 y no se hizo. Entonces, a partir de ahí... Ya con ¿qué credibilidad? En este periodo que queda ya prácticamente no da tiempo. Hombre, yo ahora ya estoy fuera de lo municipal, pero creo que no creo ya que se sienten a negociar. Ya no nos llamaron para los últimos. Nos han llamado para propuestas puntuales, pero... Y en propuestas puntuales sí se llega a acuerdos. Cuando es importante, cuando son las subvenciones, para esas cosas se llega a acuerdos. Pero para los presupuestos... ni nos llama. Es que los temas económicos son casi los de mayor enfrentamiento, ¿no? Los últimos plenos han sido muy broncos, con temas relacionados pues, con FCC, que puede llegar incluso a los tribunales, con el tema de las facturas de consumo eléctrico en la Ciuden. Parece que ahí está el mayor choque entre la diferencia, ¿no? de enfoque entre el equipo de gobierno y los socialistas. Claro, es que al final todo es económico y el problema, bueno, pues yo creo que el problema es que el problema de base es que hay un problema de pago, por ejemplo, en Ciuden. Es verdad que cuando decidimos irnos para Ciuden no fue un capricho ni una elección ni tan siquiera nuestra, fue una elección técnica, eso lo ha explicado muchas veces el portavoz, ¿no? Nos vamos porque incluso recaudación, cuando tenía que salir del lugar donde estaba, porque había que poner un punto de información catastral, se necesitaban unos determinados, bueno, pues determinadas instalaciones técnicas, informáticas, y se buscaron unos locales y aquello reunía condiciones. Entonces, bueno, técnicamente no lo decidimos nosotros, es verdad que fue para allí y se buscaron y los consumos actuales son inferiores a los que incluso aparecían en el contrato. Entonces, ¿por qué no se paga desde que entran en el 23? Eso lo tienen que decir ellos. Es decir, eso realmente es un problema de ellos y creemos que es un problema de que no tienen liquidez. Eso lo tendrán que ver. El problema de FCC es un problema muy importante, desde el 17 se viene arrastrando y bueno, pues ahora está judicializado, veremos lo que sale de ahí, ¿no? Pero
nos tememos que es un problema muy gordo y no sé en qué momento explotará, ¿no? En el momento, pero es un problema gordo. Ojalá fuese poca cantidad de dinero para el ayuntamiento, ojalá. Ahora habrá que esperar. Pero se habla de 7 millones. Los primeros informes eran 7 millones. Nosotros nos encontramos con 7 millones. Eso era un informe que incluso aparece en uno de los presupuestos nuestros, aparecían los 7 millones y los presupuestamos una serie de pagos para 7 millones, claro. Dijimos, bueno, tendremos que empezar a pagar. Yo recuerdo esos presupuestos de decir, bueno, pues hay que empezar a pagarlos, con independencia de que haya que recurrirlos. Pero esos fueron en el 22 ya. Que hay que recurrirlo, evidentemente, todas estas cosas, porque venían, insisto, del 17. Entonces, son decisiones que el ayuntamiento siempre tiene que recurrir. Pero... Y de su etapa como consejera en el Consejo Comarcal del Bierzo, ¿qué impresiones ha sacado de ahí? Aunque ha sido breve, pero bueno, ¿qué podemos decir del Consejo Comarcal? ¿Qué podemos decir? Desde su punto de vista. Que es el gran desconocido. Incluso desconocido, bueno, para los ciudadanos, desde luego. Desconocido incluso, vamos a decirlo, incluso para nosotros, ¿eh? Porque cuando llegas allí realmente no sabes, es verdad que, por ejemplo, a mí que me tocó Hacienda, claro, yo ya estoy encasillada en Hacienda, pero sí que lo que es Hacienda pues son finalistas, es decir, te dan una subvención y la tienes que aplicar ahí, en esa subvención no tienes margen de maniobra, pero sí que ves que se pueden hacer, que se hacen muchas cosas, es decir, tienes muchos servicios que la gente no sabe ni que los hace el Consejo Comarcal. Desde formación y empleo hay muchos servicios que se prestan, como la homologación a veces de los títulos, y nadie sabe que los hace el Consejo Comarcal, o el servicio, el Centro de Atención a Drogodependientes. Pero lo hace el Consejo Comarcal, nadie lo sabe, o las pequeñas obras que se hacen en los pueblos, para eso está, ¿no? Es el gran desconocido. Se hace un gran trabajo, se hace una gran labor, pero digamos que no está debidamente, iba a decir publicitado, pero no sé si queda muy bien, ¿no? Pero no está debidamente explicada la labor. Quizás falta esa divulgación, que sí que se hace en los ayuntamientos o incluso en la Diputación. Todo el mundo sabe las obras que hace Diputación, y las que se hacen en los pueblos por el Consejo Comarcal se sabe muy poquito, se sabe poco. Para mí es el gran desconocido. Habría también que reforzar un poco las competencias, ¿no? También, eso es una la asignatura pendiente. Eso es una asignatura pendiente. Por ejemplo, sí, en forestales, que se está haciendo ahora, hay planes forestales que quizás habría que reforzar. La prevención, por ejemplo, eso es muy importante, hay que reforzar el tema de incendios, sí, que hoy mismo se va a presentar una iniciativa importante. Efectivamente, entonces eso hay que reforzarlo. Bueno, sí. Y cambiando ahora de tema, volviendo al tema de las Cortes, ¿de qué forma se puede beneficiar Ponferrada y El Bierzo de su presencia allí en las Cortes? ¿Cuáles son las primeras iniciativas? ¿Qué proyecto ilusionante quiere poner en marcha? Bueno, las primeras iniciativas nosotros hemos tenido desde el principio, la primera semana ya nos pusimos, todavía no hemos tomado todavía posesión, ¿no? Pero ya nos pusimos a trabajar en las primeras iniciativas que vamos a tomar como provincia, y como provincia yo ya me llevé las mías, ya os he dicho que he traído aquí el dossier. mi dossier, porque yo ya me llevé las mías, porque evidentemente a mí me toca trabajar por El Bierzo y por Ponferrada, y las mías, todos los que hemos estado pues un poco representando a Ponferrada o al Bierzo, yo creo que hemos trabajado en este sentido, ¿no? Lo primero que pensamos siempre es en el Hospital del Bierzo. Tenemos una gran carencia, que además ahora
Europa se ha preocupado por eso y ha dicho, es que además no solamente faltan inversiones, no solamente lideramos las listas de espera, que es muy grave, ¿no? Se están mejorando cosas, no vamos a ponerlo todo mal, pero además nos ha dicho Europa, es que hay desigualdad en el acceso, esto es grave. En el tema rural, las zonas Efectivamente, periféricas. y hay desigualdad en el acceso, además en el territorio también de Castilla y León, con respecto al Bierzo, y esto es lo grave, ¿no? Ahí es donde vamos a... Entonces, esto ha hecho una consulta, esto es prioritario, ¿no? Luego tenemos como prioritario, esto es nuestro decálogo así, o el mío, vamos, poniendo, tenemos la residencia mixta aquí, que también necesita una reforma integral. Es muy importante, nos estamos olvidando de los mayores. Ya no es que se han hecho pequeñas inversiones, pero se necesita una reforma integral. Hay humedades, digamos que corre hasta, determinadas partes corren hasta peligro. Yeah. No se trata de hacer pequeñas reformas, ¿no? Sino ya de hacer una reforma integral. Luego tenemos como prioritario, bueno, hay infraestructuras, evidentemente, hay carreteras que quizás lo hemos hablado, son básicas. Tenemos, por ejemplo, el plan de viviendas, lo tenemos ahí, ¿no? Y luego siempre tenemos la eterna promesa del parque agroalimentario, que el parque agroalimentario seguimos pensando que es importantísimo, quizás ya no como se nos había prometido, sino ahora como un centro de, ¿por qué no un parque tecnológico, agroalimentario pero tecnológico? Pues como lo tiene Valladolid, como lo tiene León, ¿por qué no aquí? Si tenemos una universidad que puede investigar tenemos una agricultura con denominación de origen importante, tenemos que hacer ese valor añadido, tendremos que hacernos valer, ¿no? Es decir, y tenemos unas energías limpias, tenemos que seguir trabajando en eso. Se está ayudando con el hidrógeno verde, tendremos que seguir con esas energías, pero lo prioritario son los servicios. Ahora, eso como dentro de ese decálogo importante hay que hacernos valer en eso, tenemos que mejorar eso. Entonces, esa sería lo importante. No, yo pensaba en un panorama rural, como puede ser el Bierzo, ¿qué puede aportar la Junta a esos pequeños pueblos de la comarca berciana? ¿Qué podría la Junta que no está haciendo, según su opinión, y que podía hacer? Bueno, la Junta, no quería yo criticar mucho, ¿no? Pero la Junta no venía con el ánimo de criticar mucho, pero la Junta en el Bierzo sinceramente no está haciendo nada. Son muchísimos años de abandono en general. No está haciendo nada por los servicios, lo que acabo de decir ahora, por los servicios públicos, no está haciendo nada. No está haciendo nada en el Bierzo, por ejemplo, me voy a la educación, me voy por ejemplo, a la formación profesional, porque cuando hablamos de retener población, quizás por deformación profesional, yo me voy a la formación profesional, ¿no? Si hacemos una formación profesional fuerte, pero ligada al territorio, es decir, yo tengo que hacer una formación, yo Junta de Castilla y León, ¿no? Tengo que hacer una formación profesional que tenga que ver con el territorio. Si yo pongo aquí una formación profesional de algo, de pues una familia profesional que no tiene nada que ver con el Bierzo, la gente no va a hacer aquí. Ahora tenemos formación profesional dual que tardó, lo implantó, y lo digo por experiencia, lo implantó el último año que pudo la Junta de Castilla y León. Está funcionando la FP dual en Galicia o en Madrid, que también son del Partido Popular, quiero decir, en Castilla y León lo implantó el último año que pudo, curso 24-25 y 25-26, que estamos con ello y todavía sí con pinzas, ¿no? Si no tenemos esa formación profesional, de la familia profesional, que puedan hacer prácticas en el Bierzo, los estudiantes no se quedan aquí.
de las familias profesionales que tenemos se quedan aquí, se están quedando aquí. Entonces, hay que hacer un mapa de formación profesional. Aquí lo intentamos, por ejemplo, con la restauración. Lo intentamos en el 22. Hicimos, pues con muchas reuniones, con los hosteleros, y la gente decían es, hay que profesionalizar el sector. No hay una formación profesional de restauración, no la hay, pero ni tan siquiera ligada al turismo. Entonces lo solicitamos desde el ayuntamiento, apoyado por todo el sector. Y esperamos un año, nos reunimos, en aquel momento el alcalde con la consejera, y después de un año nos dijeron que no. Se pedía para un centro de formación profesional, daba lo mismo que fuese Fuentes Nuevas, un centro, y nos dijeron que no. Se siguen dando formación profesional o ciclos que no están ligados al territorio. Si se asocia, por ejemplo, la formación es que es vital, porque si se asocia al territorio, la gente se queda en el territorio, en el rural también. Y estamos hablando de eso, o por ejemplo, hablamos de restauración, hablamos de turismo, podemos hablar de energías. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos de agroalimentación y lo asociamos esa formación al parque agroalimentario, ese que siempre, desde el 17, nos están diciendo que va a venir? Lo asociamos también a la universidad. ¿Por qué no? Eso tiene más tradición y más lógica que la escuela de cine. Y no quería criticar, pero es que me acuerdo, porque tenemos aquí al lado el monumento al cine, que el monumento es muy bonito, ¿no? Pero ¿por qué no? Eso es más lógico, ¿no? Pues hagamos cosas quizás con lógica. Ese sería, me voy con la educación porque creo que es vital. Si hacemos eso, nos quedamos en el territorio. Y alternativas al tema de la minería para absorber todo ese volumen de personas que se han quedado sin trabajo. Claro, pues por eso, es que hay energías limpias ahora. Ahora se está trabajando con hidrógeno verde y se está trabajando con energía solar o con... Pues hagamos ese tipo, eso se está haciendo, ese tipo de formación profesional lo hay en Valladolid. ¿Por qué no aquí? Si lo tenemos, si se está invirtiendo y nos están dando dinero, Europa nos está dando dinero para invertir ahí, ¿por qué no lo hacemos aquí, esa formación profesional? Y hacemos que nuestros jóvenes se queden aquí y no se vayan a hacer prácticas como lo están haciendo ahora, que yo soy profesora en un centro de formación profesional y se están yendo a hacer el grado superior o la especialización, porque aquí en Castilla y León hay 3 cursos de especialización después de la FP de grado superior, 3, y se van cuando terminan. ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy a Madrid, me voy a Coruña. ¿Cómo no te quedas? O sea, aquí no hay nada. Entonces, ese es el problema. Y aparte que la despoblación también es otro problema añadido. Claro, pues por eso. Entonces, haz que te quedes aquí, pero ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Tienes que crear esas condiciones. Bueno, y cambiando ahora de tema, bajo su experiencia como concejala, ¿cómo valoraría la evolución que ha tenido Marco Morala desde la oposición ahora a regidor municipal? ¿Cómo ha visto esa evolución? Bueno, yo con Marco, digamos que me llevo cordialmente bien. Con todo el mundo, tengo la impresión. Yo en la oposición me llevaba muy bien, es verdad que hablaba con él muy a menudo, yo negociaba muy bien con él, es verdad, y lo he comentado, hablábamos, tenía muchísima confianza, quizás siempre bromeábamos porque hemos estudiado en el mismo colegio, en La Borreca, somos los dos del mismo barrio, entonces, bromeábamos con esto y teníamos mucha confianza, él lo sabe, o sea que no me va a desmentir porque sabe que es verdad. Yo le daba toda la información, porque creo que tiene que ser así. Siempre decía, y acerté,
que la primera fuerza de la oposición tiene que tener toda la información económica, y le decía, porque algún día puedes gobernar. Él no me va a desmentir porque sabe que es así, ¿no? Y luego decía, con independencia de lo que después se vote pues en los presupuestos, eso evidentemente políticamente no pensamos igual, ni nuestros grupos pensaban igual, ¿no? Después, evidentemente, hay un después, que cuando te pones a gobernar y estás en el otro lado, pues ves las cosas distintas. En lo político, bueno, pues hay un cambio, sobre todo al principio, ahí hay un cambio que parece que hay una barrera. En lo personal nos seguimos llevando bien, bien. Tengo que decir que luego en lo privado sí que mantengo un buen trato. Es verdad que al principio, quizás el primer año, pues mantenemos así una distancia, sí. Es verdad que hay un cambio ahí, pero sí, se mantiene una distancia. Después volvemos, ahora estamos en una etapa otra vez bastante cordial. Quizás porque ya me voy, pero bueno. Para dejar un buen recuerdo, ¿no? Eso es, sí, no tengo mal recuerdo, ¿eh? Bueno, y para ser justos, vamos a hacer lo mismo también con Olegario Ramón, que partió al contrario, desde la alcaldía, ahora ha pasado a la oposición, y que nos consta que hay una muy buena conexión tanto a nivel profesional como personal. ¿Cómo ha sido esa evolución también? Sí, bueno, claro, Olegario y yo, ya esto es otra cosa, sí, evidentemente. Además de un compañero, es un amigo. Yo pues lo conozco desde el 18 lo conozco a él, y es otra cosa, hay muy buena conexión profesional, empieza siendo profesional, ¿no? Él confía absolutamente en mí, no es porque me lo diga, sino porque trabajando juntos se ve, se trabaja muy bien con él. No es por hacerle la pelota, porque sabe que en privado pues no se la hago, ¿no? Él confía en mí, es una persona que nunca te dice lo que tienes que hacer, siempre pregunta, valora tu criterio. Yo eso, el trabajar con una persona y trabajar a gusto, y que no te digan, que no te cuestione, te pregunta y dice, ok, si lo dices, además siempre me lo dice, si lo dices tú seguro que está bien, con independencia de que a veces no siempre es el mismo criterio, eso solo faltaba, ¿no? Y después, bueno, pues ha evolucionado a una amistad, ahora es una amistad. Y claro, es una amistad, hemos pasado los dos pues de gobernar a estar en la oposición, y claro, también es un cambio, pero pero nos hemos mantenido ahí. En la salud y en la enfermedad. En la enfermedad, efectivamente, hemos estado en la salud y en la enfermedad, y los dos hemos estado ahí, bueno, pues lo hemos llevado bien y lo hemos llevado mal, pero hemos estado juntos, y ahora es verdad que somos amigos. Ahora somos amigos, ahora es otra... Bueno, siempre se le ha criticado un poco al PSOE de tener muchas familias y muchos enfrentamientos internos. Entonces, bueno, es bueno que... Sí, yo si de algo se me critica es de ser de... Conciliadora. Sí, y de ser de... Sí. Yo no creo que tenga ningún... enemigo manifiesto. Sí, no creo que me tachen de eso, ¿no? Pero en todo caso, sí, Olegario es un gran amigo, ¿no? Pues nada, Mabel, con esto yo creo que hemos terminado nuestra charla, que bueno, pues ha sido noticia estos días de atrás, antes de la Semana Santa, por dejar el puesto en la agrupación municipal socialista y en el Consejo Comarcal. Que vayan bien las cosas. Yo digo a todo el mundo del Bierzo que va más allá del Manzanal, lucha por el Bierzo. Así que aquí estás. Lo haré. Sabes que estás en tu casa. Gracias, gracias. Suerte, Mabel. Gracias. Y nada más, a todos ustedes espero que hayan bueno, pues, pasado un rato agradable con nuestra entrevistada hoy en el Desayuno Digital, y les emplazamos para otra edición pues, con otro personaje de nuestra actualidad. Muchas gracias.